En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, sean la propia bendición. Que usted sea la propia bendición. Esa es la voluntad de Dios para usted, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el Padre? ¿Cuál es el Padre que no quiere que su Hijo sea la propia bendición? ¿Cuál es el Padre que no desea que sus hijos hereden de Él, del Padre, la grandeza de ser la propia bendición? Pues es eso exactamente lo que Dios quiere para usted. Él quiere que usted sea la propia bendición. Pero yo no estoy entendiendo, obispo, ¿qué significa ser la propia bendición? Significa que usted no tiene que estar corriendo detrás de las bendiciones. Usted será la propia bendición. Significa que usted será la propia fuente. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces Dios quiere hacer de usted la propia fuente. ¿Usted cree en eso? ¿Lo cree? Pues yo lo creo. Quien cree en Dios, obviamente tiene que creer en eso. Porque nadie quiere lo mejor para sus hijos más que el propio Padre. ¿No es verdad? Entonces, para que usted, entre tanto, sea la propia bendición, tiene que tener el espíritu de la bendición. Usted tiene que tener el espíritu de Dios. Usted tiene que ser hijo de Dios. Usted tiene que ser generado por Dios, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que es el sello del Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, habla sobre eso. Porque muchas personas en aquella época, así como hoy, llevaban consigo aquella duda, aquella incertidumbre de si realmente fueron o no bautizadas con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber si estoy bautizado con el Espíritu Santo o no? ¿Cómo puedo tener la seguridad de si soy hijo de Dios o no? ¿Sabe por qué, obispo? Porque mi vida ha sido tan común, tan miserable, tan ordinaria, que ya no tengo ganas de vivir. A veces me pregunto a mí mismo, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué vine a este lugar, a este mundo? Porque solo conozco sufrimiento y dolor. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios y al mismo tiempo vivir esta vida desgraciada que he vivido? No tiene sentido, no tiene cabida. Es verdad. Usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón. Entonces la persona dice, caramba, si Dios quiere que yo sea la propia bendición, primero tiene que librarme de la vida mezquina y miserable que he vivido. Bien, mi amiga y mi amigo, esa es exactamente la propuesta de Dios para usted. Vea
lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le dice a todos los seguidores del Señor Jesús. Vamos a leer el texto. Él dijo, el propio Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio, confirma, da testimonio, asevera a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces vea, mi amiga y mi amigo, si por casualidad usted no es bautizado, no es sellado con el Espíritu Santo, usted no tiene esa certeza, usted no tiene esa confirmación divina de que es hijo de Dios o hija de Dios. Y no por ser hijo de Dios o hija de Dios, usted no tiene el derecho de disfrutar de aquello que los hijos sí tienen el derecho. Una cosa es que usted sea un hijo, otra cosa es ser bastardo. Por lo tanto, quien es hijo de Dios, quien es hijo de Dios, y no estoy hablando de religión, no. La Biblia habla del hecho de ser o no ser hijo de Dios. Aquí no dice usted es cristiano, usted no es cristiano, usted es musulmana, usted no es musulmana. Nada de eso. Aquí se está hablando de hijos de Dios. El asunto se refiere a los hijos de Dios, herederos de Dios. Entonces, cuando una persona no es hija de Dios, ella no tiene la certeza de que es hija de Dios, inclusive porque usted cree que una persona que tiene el Espíritu Santo, que fue sellada con el Espíritu Santo, que es hija de Dios de verdad, ¿será que el Espíritu Santo va a dejar un 1% de duda en su interior? ¿Usted cree que el Espíritu Santo dentro de mí va a dejar una brecha, un espacio para que yo tenga dudas de que Él es mi Padre? Claro que no, claro que no. Entonces, todos los que tienen el Espíritu Santo, todos los que son bautizados, sellados con el Espíritu Santo, tienen la confirmación en su propio espíritu, del propio Espíritu Santo. La confirmación del propio Espíritu Santo de que ella es hija de Dios. Y eso es algo personal. Por ejemplo, yo no necesito tratar de convencer a nadie de que tengo el Espíritu Santo, de que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el propio Espíritu Santo confirma, testifica, da testimonio, asevera que yo soy su hijo. Entonces, por ser hijo de Dios, yo tengo derechos, yo tengo privilegios, y por esos derechos y privilegios, entonces voy en busca de lo que Dios promete en su palabra. Cuando las personas hacen un voto con Dios en el altar y ponen sus vidas en el altar a disposición del Espíritu Santo, ellas se entregan de cuerpo, alma y espíritu al 100%. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu del altar, viene sobre ellas y las hace hijas de Dios. Esa es química del nuevo nacimiento, del bautismo con el Espíritu Santo, con el sello del Espíritu Santo. Usted que está participando en este momento, usted que es católico, es espiritista, es evangélica, no importa quién es, lo bueno que hizo o lo bueno que dejó de hacer, no importa. Lo que importa es de aquí en adelante, es lo que está haciendo con su vida frente al conocimiento que está teniendo
sobre el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, el texto sagrado dice que el propio Espíritu Santo confirma en su espíritu que ella es la hija de Dios. Y porque es hija de Dios, correrá tras las promesas que Dios, su Padre, le dio, le dejó. Ahora, claro, muchas personas reciben bendiciones, buscan, corren tras las bendiciones, pero dejan de lado al que bendice. Entonces, claro, que terminarán perdiendo, porque Jesús también dijo, buscad primero el reino de Dios. Primero tiene que entrar en el reino de Dios y vivir en su justicia. Allí usted recibe el Espíritu Santo, que confirma que usted es hija o hijo de Dios, y entonces sí, usted toma posesión de todo lo que tiene el reino de Dios. Toda la herencia de Dios para sus hijos. Qué maravilla, ¿no? Obispo, pero yo no soy una persona religiosa, no soy una persona que vaya mucho a la iglesia, no importa. Lo que importa es su fe en las promesas de Dios, su fe ejercitada, practicada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña claramente que cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella tiene al propio Dios dentro de ella. Ella es la propia fuente de bendición. Ella tiene la dirección del Espíritu Santo para saber lo que hace y lo que no hace de su vida. En su mente, ella tiene la guía del Espíritu Santo que la hará tomar posesión de lo que Él ha prometido en su palabra. Entonces, mi amiga y mi amigo, vea que la fe cristiana, bíblica, la fe viva en el Dios de la Biblia, es inteligente. Hay una sociedad. Cuando usted se entrega, cuando se casa con Dios, esto es, cuando en el altar entrega su vida al 100%, cuerpo, alma y espíritu, entonces el Espíritu Santo viene y recibe su vida como a la novia. Así como el novio recibe a la novia en el altar, él recibe su vida y Él la llena de su presencia. Usted es sellada con el Espíritu Santo y, consecuentemente, a partir de allí, todas sus debilidades, fragilidades, complejos de inferioridad, caen por tierra y usted pasa a creer en Dios. Porque Él está con usted, pasa a creer que Él es su Padre. Y también pasa a creer en sí mismo. Porque no basta creer en Dios y no creer en sí mismo, ¿no es verdad? ¿De qué le sirve creer en Dios y no creer en sí mismo? Y es lo que le sucede a las personas religiosas. Las personas religiosas creen en Dios, pero no creen en sí mismas. Pero cuando la persona recibe el Espíritu Santo, pasa a creer en Dios y en sí misma, porque hay certeza, hay seguridad, hay una confirmación del propio Dios de que ella es su hija. Entonces ella arremete contra los problemas, arremete hacia sus logros personales, ella arremete hacia la conquista de todo lo que el reino de Dios promete. Eso significa tener el Espíritu Santo. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, es absorbida por el Espíritu de la fe, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la conquista, de la victoria, y ella misma, por sí misma, dirigida por el Espíritu Santo, toma posesión de lo que Dios ha prometido. Es decir, ella no se queda en la dependencia del patrón, del empleado, del gobierno. Ella no se queda en la dependencia de nadie. Ella se queda solamente en la dependencia de Dios y de sí misma. Entonces el propio Espíritu Santo confirma, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por eso creemos en Dios, pero también creemos en nosotros mismos. Gracias a Dios.
Era una persona que salía mucho tiempo a la noche, madrugada con los amigos. Era de tomar mucho alcohol, de fumar mucho cigarrillo. Prácticamente estaba muy poco tiempo en la casa. Era de faltarle mucho respeto a mis abuelos, a mi padre, a mis familiares. Y era una persona muy agresiva, quería pelearme en todo momento. Yo quería expresar todo lo que yo sentía dentro mío con la agresión, con la mala conducta, la falta de respeto, en querer pelearme. Quería expresar todo eso lo que yo tenía dentro mío, ese vacío, esa soledad, esa tristeza, esa angustia que había dentro mío. Hasta que yo, participando en una reunión, recibí el Espíritu Santo. Recibí esa paz, esa alegría que yo no tenía, esa alegría que yo no conocía, que solo el Espíritu Santo podía dar. Hoy yo recibí. A partir de ese momento, mi vida cambió completamente. Hoy ya no soy más agresivo, ya no pienso en querer pelearme, en querer expresar ese dolor, porque ese dolor ya no existe en mi interior. Yo recibí el Espíritu Santo.